Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que está en Hebreos capítulo 10. Vamos a estar leyendo desde el versículo 26 al 38. Dice, advertencia al que peca deliberadamente, ¿no? Le colocaron. Entonces vamos a leer ese texto. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Quiero compartir con ustedes la continuación de la predicación de la semana pasada, que venía hablando acerca del seno de Abraham, ¿no? Entonces, hoy se puede decir que es la segunda parte del seno de Abraham. Y con esto quiero también dar como un inicio a una nueva playlist, una nueva saga que va a hablar acerca de la fe, ¿no? De la fe. Es necesario que antes de hablar de la fe hablemos de lo que era la fe en el Antiguo Testamento y lo que viene a ser en el Nuevo Testamento. Por eso quiero hablar acerca del seno de Abraham, ¿no? Entonces, la semana pasada toqué el texto de Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31, que es el texto que habla acerca del rico y Lázaro, ¿no? Entonces, cuando usted toca ese texto, se va a encontrar con un texto bastante crudo, ¿no? Entonces, parafraseándoles un poco el texto, es un hombre que estaba botado a la puerta o al portillo de un hombre rico que realizaba banquetes con esplendidez, ¿no? Este es el rico, ¿no? Y Lázaro, que era el nombre de la persona que estaba allá afuera, que decía que tenía llagas en su cuerpo y que los perros venían y le lambían las llagas. Entonces yo explicaba que los perritos no venían a lamberle las llagas porque quisieran ser amables con el pobre, sino era porque se lo querían comer, ¿no? Entonces, este hombre muere y el rico también, ¿cierto? Entonces el rico es llevado ¿a dónde? Al Sheol, ¿cierto? Y el pobre, Lázaro, ¿para dónde es llevado? Al seno de Abraham, ¿cierto? Entonces, después de eso, él se encuentra en la parte inferior, que es la parte del Sheol, y ve a su padre Abraham, y le dice, padre Abraham, por favor dile a Lázaro, también ve a Lázaro, y le dice, por favor dile que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua. Entonces, Abraham le dice, lo siento, hijo, pero no puedo pasar de aquí a allá, ni tampoco Lázaro, ¿cierto? Entonces él le dice, por favor envía a alguien que le hable a mis hermanos. Tenía 5 hermanos, que les hable para que no caigan en este lugar de tormento, ¿cierto? Y él le dice, a Moisés y a los profetas tienen que escuchen a ellos, ¿cierto? Entonces le dice
le dice, no, padre, pero si resucitare a alguno de ellos o si alguien resucitara, le escucharán a él. Por favor, envíalo. Dijo, no, si no escucharon a Moisés y a los profetas, no van a escuchar a alguno que resucitara de los muertos, ¿no? Entonces, este es un texto que está puesto antes de que el Señor Jesucristo falleciera, ¿no? Porque hay personas que basan su vida de creencia en este texto también, ¿no? Para hablar en muchas cosas, por ejemplo, de un purgatorio. También hablan acerca del evangelio de las obras, ¿no? Que uno tiene que hacer buenas obras con el habitante de calle, con la persona que tiene necesidad. Entonces, esos dos textos sacados de contexto hacen que las personas piensen de una manera equivocada, ¿sí? Porque aquí no, ni siquiera está hablando necesariamente de las obras. Usted dice, pero si el que se salvó fue el pobre y el otro no se salvó por no haber hecho buenas obras. No, mire que el secreto del texto no está ni siquiera en las obras. Lo que pasa es que nosotros automáticamente pensamos es en que de ahí en adelante tenemos que hacer buenas obras para ganarnos el espacio en donde, en el seno de Abraham, o en este caso, mayormente en donde, en el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, note muy bien que nosotros automáticamente pensamos en ¿qué? En las obras, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, es que el problema fue que el rico no le dio de comer a Lázaro. Pero si yo quiero que piense usted en lo siguiente, pero si coge el rico, invita a comer a Lázaro al banquete, y lo viste bien, lo pone a reinar al lado de él y le da todos los beneficios, ¿no se hubiera perdido también Lázaro? Póngase usted a pensar en eso. Ah, pero se hubiera salvado al rico, pero ¿quién se pierde? Lázaro. ¿O será que se salva al rico? No. El texto no está hablando aquí de obras. Porque en el momento en el que el ser humano obtiene bendición económica, el ser humano ¿qué hace? Se aparta de Dios. ¿A quién recibió el seno de Abraham? Al pobre. ¿Pero por qué lo recibió? ¿Porque era pobre? No. Sí tiene que ver mucho el tema de que él tenía una vulnerabilidad, en donde él estaba en un momento de pobreza, escasez, en donde estaba fracasado. Tiene que ver todo. Pero no se está refiriendo ni a las obras, no se está refiriendo tampoco al hecho de que Lázaro era rico y el otro era pobre. No. Entonces, para entender este texto, nosotros debemos entender el tiempo en el que fue escrito, el tiempo antes. O sea, el que está hablando de esto es el Señor Jesús. Un día un joven rico se le acercó al Señor Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré pues yo para heredar la vida eterna? Entonces el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas a mí bueno si no hay ninguno? Bueno, solamente uno, Dios. Jesús no se consideraba bueno. Ahora le dice lo siguiente, los mandamientos conoces. ¿A dónde lo votó el Señor Jesús? A la ley. Entonces, antes de que muriera Jesús, Jesús estaba aún ¿bajo qué? Bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? Porque aún él no había muerto y no había resucitado para que se generara el nuevo pacto. Entonces, aquí le está hablando a las personas que viven bajo ¿qué? Bajo la ley. Entonces, la persona que vive bajo la ley tiene que cumplir toda la ley, de lo contrario se va a condenar. Entonces, este texto es muy importante para la vida de creencia y Lucas, un hombre que le habla a un griego, está utilizando este texto para darle a informar a alguien. No le está hablando a judíos. Más bien, el texto que yo utilicé al inicio, que es el texto de Hebreos, es un texto dirigido ¿a quién? A judíos. A judíos que en su momento recibieron el evangelio de la gracia y que se estaban arrepintiendo, estaban volviendo otra vez a la ley. Aquí el texto está utilizado y está enviado para un hombre llamado Teófilo, hablando de un ejemplo. ¿Para qué? Dando a entender que el Señor Jesús se dirigía ¿a quién? A los judíos. Entonces, el Señor Jesús se dirige a los judíos, pero el texto de Lucas está dirigido ¿a quién? A un griego. Y el texto de Hebreos está dirigido netamente ¿a quién? A judíos. Entonces, para que usted pueda entender un texto en la Biblia, usted tiene que entender el remitente y el destinatario. Porque si no, usted sacaría los textos fuera de contexto. Y entender un texto fuera de contexto es como si yo le enviara a usted una carta
pero que usted no entendiera de qué yo le estoy hablando, ni de en dónde yo estoy, ni siquiera el sentido de lo que yo le estuviera hablando. Es como si yo le estuviera hablando borracho. Usted no entiende qué es lo que yo le estoy diciendo. Usted no puede sacar un texto fuera de su contexto. Los exegetas, los que manejan la hermenéutica, la homilética, entienden muy bien que el texto tiene que regirse a lo que está escrito en su contexto. Entonces, usted que me ve allá al otro lado debe entender que estos textos tienen que ser rigurosamente verificados al contexto que se está viviendo. Entonces, aquí el Señor Jesús le está hablando a escribas y fariseos en Lucas, ¿cierto? Y Teófilo escribe esta carta mostrándosela a un griego para darle a entender algo al griego. ¿Qué le estaba dando a entender? Le estaba dando a entender que el reino de Dios no se basa ni en comida ni en bebida. Estaba dándole a entender que Dios beneficia al débil. Dios le entrega su gracia, le entrega su misericordia, le entrega la salvación al que está en una condición de fragilidad, al que fracasa. Porque el que está bien, o sea, el rico, Dios no le puede entregar nada, porque ya tiene en esta vida la recompensa. Entonces, el Señor Jesús le escribe a los escribas y fariseos: tranquilos, sigan sentándose en las primeras sillas, sigan aparentando, sigan comiendo con el rey, sigan llenándose su vientre, que ustedes ya tienen su recompensa. La recompensa la están recibiendo ¿quiénes? Aquí en la tierra. Amén. Entonces, mire que este texto no está hablando ni siquiera de las obras. Está hablando acerca de la recompensa. ¿Y a quién se le da la recompensa? La recompensa de Dios se le da ¿a quién? Al débil, al fracasado, al que necesita a Dios. Pero si Lázaro recibe la misericordia de este hombre rico y pervierte su corazón, posiblemente no hubiera recibido la gracia y por lo tanto no hubiera estado con Abraham. Entonces usted dice, uy, eso es muy duro. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que fracasar para recibir la recompensa de Dios. Sí. ¿Fracasar en qué? Dios utiliza la vida, las circunstancias, su relación de pareja, su economía, utiliza muchas cosas a su alrededor para llevarlo a usted a un fracaso, y que a la postre de ese fracaso, o sea, al terminar ese fracaso, él se pueda presentar a su vida. Un ejemplo claro es el ejemplo de Job. Dios, o sea, Job decía en el versículo, en el capítulo 42, de a oídas te había oído. O sea, Job había oído acerca de ¿quién? De Dios. Pero hasta ahora mis ojos te ven. ¿Y cuándo lo vio? Cuando fracasó completamente, cuando le mata a los hijos, cuando quiebra económicamente, cuando le da lepra y cuando la mujer le dice, ¿por qué no maldices a Dios? ¿Por qué no digas a Dios y te mueres? Solamente hasta en ese momento Job pudo entender quién era Dios. Hasta en ese momento Dios se le aparece y le dice, yo soy el que fundamentó el mundo, yo soy el que hizo esto. Usted no entiende nada, amigo. Por eso es que en el versículo 19, Job había oído hasta del Redentor. Dijo, yo sé que mi Redentor vivo. O sea, había oído de Jesucristo. Entonces, cuando usted mira los contextos, tiene que entender que la Biblia no se añade, ni tampoco se estabiliza, ni se compara a su pensamiento, porque nuestros pensamientos van camino de muerte, dice la Escritura. Nuestro corazón es corrupto. Entonces, mientras que hay muchos en la actualidad que quieren saber dónde van a pasar su vida eterna y se preocupan por su salvación, en su gran mayoría, la gran cantidad de personas se fijan en lo que viven y experimentan en dónde, aquí en la tierra. Ese es el problema. El texto está hablando de a quién Dios favorece y a quién Dios no favorece. Y su finalidad es dar a entender, bueno, antes de adelantarme a eso, su finalidad es dar a entender el Evangelio, finalmente, ¿no? Pero antes de adelantarme allá, es que yo quiero compartirles a ustedes el sentido del Evangelio. Y el sentido del Evangelio reposa en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque antes de Jesucristo había salvación, ¿sí o no? Sí. Claro que había salvación. Entonces, el seno de Abraham era un monte que estaba ubicado abajo en el Sheol o en el Hades. Entonces, Hades para los griegos, Sheol para los hebreos. Entonces, era en la parte inferior
de la tierra, en la parte, en el núcleo de la tierra. Entonces, en ese lugar, de hecho, Cristo apoyó esta teoría con esta historia. Para los griegos y para los hebreos había un lugar en donde iban a reposar los muertos. Entonces, los hebreos decían que en el Sheol las personas que morían iban a parar allá, ¿cierto? Entonces los hijos de Coré fueron tragados por el Sheol. Entonces Dios de una vez cogió y dijo a él, Yahvé o Jehová o Elohim manda abrir la tierra y se los tragó vivos y descendieron ¿a dónde? Al Sheol. ¿Sí? Entonces, obviamente para los griegos era el Hades, ¿no? Los que han visto películas como 300, películas de mitología griega y todo. Entonces, en el Hades era el lugar de los muertos, ¿no? Entonces después también en el Nuevo Testamento, porque aparece más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, aparece la palabra infierno. La palabra infierno es una palabra compuesta que simboliza o significa lugar inferior. Para los cristianos, nosotros le colocamos un nuevo significado, ¿no? Que es el lugar de tormento, es el lugar en donde todas las almas van a ir a parar las malvadas y van a ser chuzadas por el infierno, van a ser quemadas y entonces va a estar el diablo con cachos y con un trinche y le va a chuzar a usted la cola. Eso es lo que todo el mundo se imagina. Los Simpson, si ustedes se dan cuenta, entonces aparece Homero Simpson allá con el diablo y toda esa vaina y entonces lo empieza a chuzar. Eso es lo que le vende a uno Hollywood. Las películas de Al Diablo con el Diablo, ¿sí o no? Una cantidad de cosas. Y uno se imagina el diablo horrible, asqueroso, ¿cierto? Entonces, no todo lo que a nosotros nos han explicado es lo que es. Entonces, usted tiene que tener cuidado con lo que escucha y a quien escucha. Entonces, el Sheol o el Hades es un lugar en donde van a descansar los muertos antes de recibir el juicio. El lago y de fuego y de azufre es un lugar reservado para Satanás, sus ángeles y toda aquella persona que está reservada para la condenación. Los que no aceptan a Jesús, los desobedientes. Entonces uno también piensa, uy, ¿cómo así? Entonces la condenación es con Satanás. Claro, ellos también van a ser condenados. Satanás no va a reinar sobre ninguno. Satanás también va a ser juzgado. Porque usted imagina, no, es que me va a chuzar la cola. No. Usted tiene que pensar objetivamente y no conforme al pensamiento ni conforme a su imaginación, porque usted siempre se va a imaginar que a ella le van a chuzar la cola. No. El lugar del infierno es un lugar sin Dios. Entonces, si medianamente aquí en este mundo tenemos conocimiento de Dios y tenemos a Dios, el infierno es un lugar en donde no existe Dios, en donde Dios dice, si usted quiere irse para allá, tranquilo. Para allá usted va a descansar. Y ese va a ser su condenación. Dios no va a poner a los ángeles de él el trabajo de coger y chuzarlo ni nada de ese tipo de cosas. No. Es un lugar en donde usted va a tener tormento. ¿Y qué tormento va a tener? El tormento reposa es en lo que está hablando el rico. Un lugar en donde no hay agua, no hay vida. ¿Y por qué no hay vida? Porque no está la palabra de Dios. El que moje la punta de su dedo en agua y se la ponga en la lengua es que le dé un poco de vida. Quiere tener una esperanza de vida, una esperanza. Quiere otra vez volver a beber agua. El agua simboliza la vida. Tanto para los griegos, las culturas antiguas, la egipcia, como también para la hebrea. Entonces, es un lugar en donde no está Dios. Entonces, si aquí medianamente en este mundo existe Dios y muchas personas se frenan por el conocimiento de la ley, y no solamente eso, sino porque hay ley, por el solo hecho de que el gobierno así sea corrupto, tiene una ley. Entonces, ahora usted imagínese un lugar en donde no haya ley, no haya legislación. Pues todo el mundo se va a matar con todo el mundo va a tratar. Imagínese eso eternamente. Eso es terrible. Porque es un lugar en donde el ser humano va a poder explotar su maldad en su más alto. Es un lugar de tormento porque el ser humano va a poder estallar su maldad. No hay descanso porque no hay muerte para esas personas. Imagínese eso. Eso es terrible. Entonces, usted se pone a pensar y dice, no, es un lugar en donde me van a chuzar la cola. Demuéstremelo en la Biblia. Es un lugar de tormento. ¿Pero por qué? Porque no va a estar Dios. No hay luz. No hay vida. ¿Por qué Lázaro decía, Padre Abraham, por favor, dile a Lázaro, dígale al pobre que los perros estaban que se lo comían, dígale al pobre que venga y con
con la punta de su dedo, ponga en mi lengua. ¿Por qué en la lengua? ¿Qué es la lengua? ¿Qué se esboza en la lengua? La palabra. Entonces, en ese momento, él lo que quería era volver a pronunciar vida, tener vida, poder esbozar la vida, pero no podía. Lo curioso es que le dice padre a Abraham. Y Juan el Bautista le decía a los escribas y fariseos, le decía a toda la gente, no crean que por ser hijos de Abraham, ustedes van a ser excusados del castigo eterno, porque Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. ¿Las piedras quién eran? Pues los muérganos ahí que estaban pidiendo misericordia. No era un poconón de piedras, no eran las personas que venían a bautizarse, a que Juan el Bautista los bautizara y a arrepentirse de su maldad. Entonces el problema era que los escribas y fariseos se crean hijos de Abraham. Como en la actualidad hay muchos que se creen hijos de Dios a través de Jesucristo. El problema es su fe, el problema es la fe de esas personas. Porque dice la Escritura que muchos en aquel entonces dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos una cosa, en tu nombre hicimos la otra. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque yo nunca os conocí. O sea, ¿cómo así? Pero si sacaban fuera demonios, pero si hacían milagros, ¿no estaban haciendo las cosas bien? No. El hacedor de maldad es el que hace las cosas fuera de Dios. Entonces, obviamente, Satanás entiende esto y Satanás trata de desvirtuar el evangelio, de pervertir el evangelio. Entonces, hay diferentes tipos de religiones. Por ejemplo, está el budismo, ¿no? El budismo habla acerca de ¿qué? De a través de buenas obras, usted va a obtener ¿qué? Una reencarnación, ¿sí? Y que de aquí a mañana usted va a resucitar en un perro, reencarnar en un perro, perdón, en una mosca, en una vaca, en un ratón. Por eso es que tienen tantos templos, porque ellos creen que van a reencarnar en esos animales. Si usted cree que usted va a reencarnar en un animal de esos, pues allá usted. Yo la verdad no creo, ¿sí? Que por buenas obras. El Islam, por otra parte, le promete a los hombres que se hagan matar en el nombre de Alá, le promete que un harén lleno de mujeres, teniendo sexo eternamente. Entonces esos hombres que iban se mataron en las Torres Gemelas, yo imagino que iban con su pensamiento acá, diciendo, oiga, voy a tener un harén lleno de mujeres, pues me voy a matar aquí. ¿Sí? Ese es el pensamiento. Por absurdo que nos parezca, es el pensamiento y la fe de muchas personas. El único que le ofrece a usted restauración de su alma, salvación eterna, regeneración, y aparte de eso le dice que todo es gratuito, ¿quién es? Dios Jesucristo. Entonces, Satanás es muy astuto y sigue conservando el mismo discurso, ¿cierto? El mismo discurso, como por ejemplo el discurso que le hizo a Eva, le dijo, con que Dios te dijo que el día que tú comieres de este fruto, morirás. Dijo, no, eso no es así. El día que usted coma de este fruto va a ser igual a Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Dígame a qué persona no le parece atractivo eso. A cualquiera. Juzgamos a Eva, pero es que en realidad es muy atractivo esa propuesta. ¿Sí o no? Conocer lo bueno, lo malo, conocer, ser igual a Dios. Claro, Adán y Eva vieron lo que hacía Dios, experimentaron, vieron, Dios crea esto, Dios creó los animales. Lo vimos. ¿Cómo lo hacía? Yo quiero ser igual a Dios. ¿Cierto? Pero ese es el primer discurso motivacional. El primer discurso motivacional y el primer discurso de buenas obras es ese. ¿A usted les parece una mala obra comerse el fruto de la ciencia del bien y del mal para obtener el conocimiento de Dios? No. Obviamente fue malísimo, pero según la percepción de Eva, como la percepción de nosotros, el obtener el conocimiento no es malo. El problema es que nuestra mente está pervertida. Entonces, ya entendiendo en dónde queda el Sheol, ¿cierto? En dónde queda la Hades y en dónde queda el infierno, y que el seno de Abraham en ese momento quedaba en el centro de la tierra también, y que había un monte que se separaba y un abismo que los dividía, ¿cierto? Entendiendo que queda en el centro de la tierra. Ese era el paraíso del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los héroes de la fe creían en Abraham, en Isaac, en Jacob, pero en el que más creían era en
el Salvador, en la promesa, que de Abraham vendría ¿qué? Un Salvador, que de Isaac vendría un Salvador, que de Jacob vendría un Salvador, que del rey David vendría un Salvador. Entonces aquellas personas creían en eso y obviamente dependían ¿de quién? De Dios. ¿Les iba mal? Claro que sí, claro que sí. Muchos de ellos fueron encarcelados, dice Hebreos capítulo 11, fueron apedreados, fueron aserrados. ¿Saben qué es ser aserrado? ¿Sí? Que lo cojan a usted, lo abran de piernas y lo cuelguen patas arriba y cojan una sierra con las que cortaban los árboles y uno jale aquí, el otro allá, y lo corten así, eran aserrados. ¿Sí? Eran aserrados y morían en su fe. ¿Me entiendes? O sea, no les iba tan bien. A otros les fue mejor que a otros. Como en la actualidad. Hay muchas personas que padecen persecución, angustia, necesidad. Pero dice la Escritura que Dios no se avergüenza de llamarse Padre de ellos. A Dios siente orgullo. Y eso es lo que tenemos que nosotros los creyentes en la actualidad buscar. Que Dios se sienta orgulloso ¿de quién? De nosotros. Entonces yo les toqué un tema, un texto que está en Hebreos, ¿cierto? Hay varias partículas de esa pericopa que yo quiero tocar con ustedes. Y es que hace Dios una advertencia, pero no es la advertencia de las personas que quieren pecar deliberadamente como lo está diciendo este título. Es de aquellas personas, recordemos lo que les dice al inicio, que son hebreos que tratan de volver otra vez a judaizarse. Entonces miremos delicadamente lo que está hablando aquí. O sea, Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, eso quiere decir de que si yo, conociendo la gracia, me pongo a pecar deliberadamente, Dios me va a condenar. Así lo interpretan muchas personas, pero no está hablando de eso. Está hablando de que si usted, conociendo la gracia, ¿cierto?, trata de volver atrás, usted va a depender nuevamente ¿de qué? De la ley. De la ley. Y en la ley, como está escrito acá, mire, dice en el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Qué tenían que hacer los antiguos? Sacarlo al centro del pueblo y matarlo a punta de piedra. Entonces, si yo lo veo pecar y otro lo ve pecar y otro lo ve pecar y todos los tres nos juntamos en testimonio, pues lo van a matar. ¿Cierto? Entonces, la horrenda expectación de juicio y de muerte es porque usted va a estar otra vez en la mira ¿de qué? No solamente de la gente, sino también de Dios, porque el que trata de vivir por la ley tiene que cumplir toda la ley. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, pero todo aquel que trata de cumplir la ley y erra la ley por un mandamiento, se tira toda la ley, o sea, termina incumpliendo toda la ley por uno solo. Ahora, yo le voy a decir a usted, amigo que me escucha, yo creo que aquí no me escuchan judíos, ojalá me escucharan, pero los que me escuchan son gentiles. ¿Los gentiles qué son? O sea, ¿le han dicho a usted es muy gentil? ¿Sí? Es una palabra que es muy común, pero que habla de que nosotros somos ¿qué? Gentiles. Gentil es todo pueblo que no es judío. Todo pueblo que no es judío somos nosotros, gentiles. Ahora, usted, amigo, que difícilmente conoce los 10 mandamientos, que a duras penas sabe cuáles son los 2 mandamientos que el Señor Jesucristo dijo que se tenía que cumplir y que es imposible que se cumplan los 2 mandamientos. Ahora imagínese usted cumpliendo 613 códigos que ni siquiera conoce ni entiende. ¿No les parece estúpido y absurdo? Entonces, Satanás se ha encargado de desvirtuar la fe. ¿Y cómo hace esto? Tratando de mezclarla, ¿sí? Tratando de mezclar varios tipos de pensamientos, varios tipos de religiones, para que finalmente usted obtenga ¿qué? La salvación y el perdón. Entonces, ¿qué hace él? Él combina la ley con la gracia. Él combina el budismo con la gracia. Él combina hasta hay prácticas del Islam,
¿sí? Porque no hay pueblo más suicida que el mismo cristiano que se mata entre él mismo, de verdad. O sea, nosotros somos terribles. Dios no acepta ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué está hablando en el seno de Abraham? Porque solamente aquella persona que vive por gracia es capaz de tener esa perspectiva de estar en el seno ya no de Abraham, en el seno de Dios, a través de lo que hizo ¿quién? Jesucristo. Entonces miren los versículos 29 en adelante y verá que ahí continúa dando la explicación de por qué está sucediendo lo que está sucediendo aquí con los hebreos. Entonces dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. O sea, no está recibiendo primero el nuevo pacto, sino que tiene por inmunda la sangre de Dios. ¿Por qué? Porque la está rechazando. No la acepta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pisotea uno la sangre del cordero? Porque uno piensa que va a haber más sacrificios. Entonces, el que trata de volver otra vez a la ley, eso es lo que no entienden muchos hermanos que son legalistas. Tienen que sacrificar corderitos, hermano. Si usted vuelve a la ley, tiene que circuncidarse. Tiene que celebrar las fiestas, no solamente el Sabbat. O sea, tiene que volverse judío, circuncidarse, practicar todo lo que hacen los judíos, no comer pan con levadura, eliminar el marrano, eliminar cualquier cantidad de cosas porque sencillamente no quiere aceptar ¿qué? La gracia. Eso es pisotear la sangre del Cordero, la sangre de Dios, la sangre del Señor Jesucristo. Entonces dice, en la cual fue santificado. O sea, usted ya fue santificado, hermano. No vuelva atrás, no vuelva a depender otra vez de las obras de la ley. Entonces, él hiciera afrenta al espíritu de gracia. Entonces, cuando usted trata de cumplir la ley, tiene que cumplir toda. ¿Sí o no? Mire lo que sigue diciendo. Pues, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cómo juzgó y cómo se vengó Dios de la maldad de la humanidad? ¿Cuál fue la paga de todo pecado? El sacrificio de Jesucristo. ¿Quién pagó por el pecado que usted merecía recibir? Jesucristo. Entonces, Dios ahí está diciendo, mía es la venganza. Eso es de un texto del Antiguo Testamento. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sí? Mire lo que dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Quién dio el pago? Dios. Entonces dice, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Cuál fue el pago? Jesucristo. Dice el Señor, nosotros pensamos, uy, el pago es que va a matar a nuestros enemigos, los va a achicharrar. Eso es lo que piensa más de un cristiano religioso. Entonces que como Elías, muy bien, que como Elías va a coger y va a mandar a matar a todos los sacerdotes de Baal. No. ¿Sabe cómo Dios da el pago en la actualidad cuando una persona le está haciendo la vida imposible a usted? No es que Dios va a mandar a descender un rayo, le va a aplastar un carro, lo va a pisar un bus, lo va a matar a usted la suegra. No. ¿Qué hace Dios? Dios dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. O sea, Dios nos prospera. O sea, mientras que otra persona le está sacando a usted la lengua y le está deseando el mal porque es envidioso, ¿Dios qué hace con usted? Dios a usted lo prospera, dándole a entender a esa persona de que usted tiene un Dios justo, verdadero, y de que en ese Dios se puede depender porque esa es la gracia. Dios no condena a esa otra persona, sino trata de evangelizar a esa otra persona a través de su propia vida. Nosotros deseamos ¿qué? Que le caiga un rayo, que lo parta un bus por la mitad, que lo coja una moto. De verdad, nosotros tenemos un pensamiento horrible. ¿Qué hace Dios? Dios tiene misericordia. ¿Y qué hace? Muestra en usted la gracia. Muestra en usted que a usted le va bien, que usted progresa, que usted tiene una buena familia con fundamentos diferentes, que usted no necesita andar bebiendo alcohol todos los días para ser feliz, que usted no necesita andar haciendo cualquier cantidad de cosas, tomando drogas, fumando drogas, haciendo cualquier cantidad de estupideces para ser feliz. De esa manera, Dios bendice. Compruébeme eso.
Hombre, les acabé de leer Lucas capítulo 16. Les estoy diciendo cómo se evangelizó al rico en el antiguo pacto y cómo se evangelizó al rico aún estando en el Sheol. ¿Cómo? Mostrando que el pobre llegó ¿a dónde? Al seno de Abraham. De esa manera. Entonces, claro, al rico le pareció increíble esto. Dijo, por favor, envíe a alguien a mi familia. Envíe a alguien a mi familia para que mi familia se arrepienta. Ese es el evangelio. ¿Cierto? Entonces dijo, ¿qué le dijo a Abraham? Pues obviamente, como está en el antiguo pacto, dijo, a Moisés y a los profetas tienen que lo escuchen a ellos, ¿cierto? Dijo, no, padre, si envía a alguien que vaya entre los muertos, ellos se arrepentirán. Dijo, no, si no escucharon a Moisés y a los profetas, mucho menos van a escuchar a alguien que se resucite entre los muertos. Pues esa respuesta le pareció muy atractiva a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Levantó a su hijo de entre los muertos. Entonces, en Hebreos capítulo 1, y note bien que esto es un estudio de Hebreos hermoso. En Hebreos capítulo 1, mire lo que dice. Dios, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor Jesús dijo, la ley y los profetas llega ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Esto quiere decir que ya no hay más profetas en la actualidad. No hay más profetas. La profecía llegó ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. La ley llegó ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Hasta ahí. ¿Quién le dio cumplimiento a la ley? Jesús. ¿Quién le dio cumplimiento a las profecías? Jesús. Entonces, en Gálatas y en Efesios, en donde están los ministerios, habla de que hay 5 ministerios, ¿cierto? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, ¿cierto? Dice que todos pertenecemos a un mismo cuerpo, pero que no hay palabra profética más segura que la escritura, encerrando a los profetas en la Biblia, y de que si una persona profetiza, si yo le hablo a usted del evangelio, estoy profetizándole a usted. Ese es el nuevo ministerio profético, el ministerio en donde yo hablo la palabra, y eso es profecía, porque es profecía que habla acerca del Salvador. ¿Por qué? Porque va a venir por segunda vez. Yo le estoy hablando de que el Salvador vendrá nuevamente. Entonces aquí volvemos al 10 y mire lo que sigue diciendo. Pero traer a la memoria, versículo 32, los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, la estaban pasando muy mal. Vituperios y prisiones, eso no es pasarla muy cool, ¿no? Dice, versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis y despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, esta gente no estaba centrada en nada de lo de la tierra. ¿Cierto? 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso es palabra profética en el Nuevo Testamento. O sea que el que le dice a usted, el Señor te dice, mañana tendrás un carro, ¿sí? Aleluya, gloria, ¿sí? Y usted, no, es que la suegra no, usted va a resultar bendecido por todos lados y aleluya y gloria a Dios, y entonces, si me hago entender, nada de esas cosas es profecía. Eso se llama adivinación. Pero la profecía es el que profetiza la palabra. Lo que ya no hay más es el apostolado.
¿Por qué ya no hay más apostolado? Porque estamos bajo el fundamento de primero Jesucristo y segundo de los apóstoles. Entonces nosotros estamos predicando lo que los apóstoles predicaban y estamos profetizando lo que los profetas profetizaban al Hijo del Hombre, a Jesucristo, que va a venir a regenerar toda vida, va a venir a traer cielo nuevo y tierra nueva. Por eso es que dice, ellos tenían su mirada en donde, en los cielos. Entonces, el seno de Abraham para nosotros, los del Nuevo Testamento, queda en el paraíso, en el tercer cielo, donde está Dios en sus alturas, con el Hijo, y donde nosotros vamos a estar reinando juntamente con Él. Ese es el tercer cielo. Y ese es el paraíso del Nuevo Testamento, y ese es el seno, pero ya no de Abraham, el seno de Jesucristo. Claro, somos coherederos de las promesas con Abraham. Somos bendecidos. En nuestro nombre serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. Entonces, claro, somos coherederos, por lo tanto tenemos a nuestro padre llamado ¿quién? Abraham. Nosotros somos las piedras de las que hablaba Juan el Bautista. Dios de estas piedras, o sea, de usted y de mí, levantó nuevos hijos. Pero ya entendiendo este texto, usted va a entender por qué Hebreos 11 empieza a hablar con fuerza de la fe. Porque el creyente debe vivir por fe. Por eso dice el versículo 39, el 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38 y cómaselo usted, por favor, aliméntese de este texto. Dice, mas el justo vivirá por fe, no por las obras, no por la ley. Dice, y si retrocediere, que era lo que estaban tratando de hacer los de la carta al libro de los Hebreos, a los del libro de Hebreos, a los judíos en ese momento, o sea, trataban de ¿qué? De retroceder. Dice, no agradará a mi alma, dice el Espíritu de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces, usted me va a coger otro texto y me lo va a sacar del contexto. Hebreos capítulo 2. Que ese es el otro texto. Ay, pero tenemos que cuidar una salvación tan grande, ¿cierto? Mire lo que dice. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ya voy a explicar esa parte. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Note el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién fue el que anunció primeramente la salvación? Dios. ¿Cierto? El primer predicador, como lo dije la semana pasada. Él fue el primer predicador. Nos fue confirmada por los que lo oyeron. Esto es, los apóstoles. A ellos fue dado y encomendado, ¿qué? El Evangelio. Entonces, note acá. Este es un texto, vuelvo y lo digo, para personas judías que tratan de volver al judaísmo, practicar el judaísmo. ¿Qué es deslizarse? Deslizarse es coger y volver atrás porque hay algo que lo está jalando a usted hacia una dirección, como el que se deslizó hacia atrás, ¿no? Como el que, ¿cierto? Como el que va avanzando, pero algo lo jala hacia atrás, ¿cierto? Entonces, aquí más adelante, dice obviamente que no volvamos a los rudimentos, ¿cierto? De los rudimentos antiguos. ¿Qué son los rudimentos? Los inicios, ¿sí? De obras del hombre, de obras de mano de hombre, de cosas que uno trata de hacer para poderse ganar la vida eterna. ¿Qué es deslizarse? Tratar de volver hacia atrás, volviendo hacia la ley y tratando de justificarse uno mismo a través de las obras. Si usted trata de vivir por la ley, Dios le dice, hágale, mijo. Pero se va a dar duro. Se va a ir de jeta contra el planeta porque se va a deslizar. Es una advertencia a esas personas porque
obviamente no es que vuelvan a vivir, no es que vayan a perder la salvación, sino que ¿quién los va a corregir? Dios. Entonces usted dice, eso es mentira porque eso de salvos siempre salvos no es así, una cosa y otra, que esa es una doctrina errada. ¿Sí? Vuelvo, le digo yo, Satanás está encargado de darle a entender a usted de que hay otro tipo de evangelio. Y es el evangelio de que yo me gano mi salvación, de que yo me gano mis cosas por mi propio mérito. Entonces, yo traje este reloj, yo recuerdo, para finalizar les quiero contar esta historia. Imagínense que una vez yo fui a un lugar y había una señora que no sabía que esto era un reloj original. Y la señora estaba vendiendo esto para poder pagar la pensión de su hijo y se lo estaba ofreciendo a otra persona. El reloj venía con etiqueta y yo llegué, la verdad no me lo estaba ofreciendo a mí, la señora se lo estaba ofreciendo a otra persona, yo me quedé callado. Y la otra persona, que es un amigo mío, me cogió y me dijo, venga hermano, venga, a usted se le vería bien este reloj, y me lo puso en la muñeca. Yo sentí el peso del reloj, yo dije, este reloj es original. Le dije a ella, ¿cuánto por el reloj? Me dijo 50,000 pesos. ¿Qué? ¿Cuánto es en dólares? ¿Cuánto es en dólares 50,000 pesos? Como $10, ¿cierto? Entonces yo dije, esto está muy barato. Yo salí un momentico, cogí mi celular, googleé cuánto valía el teléfono. El reloj más o menos valía 900,000 pesos en ese momento. Entonces yo cogí y obviamente me puse a analizarlo, toda la cuestión. Después miré y había en otras páginas donde decía 1,000,000 y algo. Y yo dije, ese reloj tan barato, 50,000 pesos. Entonces yo cogí, entré y le dije a ella, ¿cuánto fue que me dijo? Me dijo, no, 50,000 pesos. Entonces yo tomé, lo pagué, me quedé con el reloj. Entonces, pasó de que la señora otra vez volvió y sacó de su maleta. Después yo cogí y salí y el man se fue detrás mío. Dijo, y lo compro, oiga, bonito ese reloj, ¿no? Sí. Entonces me dijo él, y yo le dije, usted me lo dio, yo se lo pagué. Entonces dijo, bueno, sí, pero no importa, bacano. Entonces ingresamos otra vez al lugar donde estaba la señora y la señora sacó un segundo reloj. Y era un reloj, yo apenas me lo pasó, yo lo sentí en la mano y me di cuenta que era un reloj falso. Entonces el otro pensó que yo lo iba a comprar también. Era uno de una marca Tommy Hilfiger. Entonces obviamente es un reloj de moda. Y yo dije, no, esto no vale sino por ahí unos 5,000, 10,000 pesos. No le pongo más a ese reloj. El otro pensó que era que yo lo iba a comprar. Y de una vez cogió y me lo quitó y me dijo, no, venga, yo voy a comprar este reloj. Yo le traté de decir, venga hermano, no, ese reloj no es original, venga hermano. El man no me quiso escuchar porque pensó que era que yo le quería quitar el negocio de la vida, ¿sí? Y la señora le dijo, ¿y cuánto por este reloj? No, deme 70,000 pesos, o sea, 20,000 pesos más caro. Entonces, obviamente yo, después de eso, yo no le dije nada más al hombre, dije, no le voy a acabar la ilusión. Lo cierto fue que al tercer día se le despedazó el reloj. Se le despedazó el reloj y entonces el hombre no me quería contar, por ahí me contaron los otros que sabían bien del tema. Y yo pensando en hablar hoy, quise traer esa analogía porque precisamente es lo que pasa con el evangelio. Las personas quieren cosas piratas. Y el evangelio de hoy es un evangelio pirata. Es un evangelio que se le presenta a usted de una manera económica, fácil, pero finalmente que al segundo y tercer día se le va a despedazar como la justicia del hombre. ¿Por qué? Porque no es original. El evangelio original es el evangelio que se apega al estudio de las escrituras y muestra a Jesucristo de una manera expositiva, exponiendo a Jesucristo. ¿Qué hacen los predicadores en la actualidad? Exponer sus vidas, exponer su vida como si fuera una vida motivacional, los milagros, los prodigios, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Entonces, este hombre se enamoró de un reloj por su marca, que es un amigo, y se enamoró del reloj por su marca. Yo le dije, no, es un reloj chiviado. Se le va a dañar y se lo está ofreciendo más caro. Eso vale por ahí 5,000, 10,000 pesos, no vale más. Pero el hombre no, la persona ve una marca,
ve algo que es atractivo a sus ojos, a sus oídos, y por eso se van. Claro, usted pone a comparar en el presente un reloj Casio a un Tommy Hilfiger, el Tommy Hilfiger va a ser mucho más caro, porque la marca es una marca de moda, es una marca de ropa. Casio se dedica a hacer relojes y duran los Casios, pero esas otras marcas se encargan de hacer réplicas. Entonces, obviamente eso le sucede al cristiano en la actualidad. ¿Qué le sucede? Pues que ellos tratan de ver el evangelio de esa forma. Algo fugaz, algo rápido, algo que me sirva. Es como el que va a la calle y en lugar de almorzar en la casa, se va y se compra un perro caliente, se compra una salchipapa. Eso es lo que nos alcanza a nosotros. Algo breve, que nos den un embutido que no nos va a alimentar, pero que finalmente nos sepa rico. Que nos llene, ¿sí o no? Un poconón de manteca recocinada en lo que hacen esas papas, con un poconón de chorizo, por ahí de animalito, de perro, de ratón, de lo que sea, pero no sabe bien. Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Pero el evangelio en donde se expone a Jesucristo no nos gusta. Finalmente le termina diciendo al rico, le dice, pero si no escuchan la ley y no escuchan los profetas, mucho menos van a escuchar ¿a quién? A Jesucristo. En la actualidad, Dios entregó ¿a quién? Y Él resucitó de entre los muertos. El problema es que muchos tenemos la mentalidad del rico. Los bienes materiales aquí en la tierra es nuestra tierra prometida. Pero si yo veo Hebreos, capítulo 10, ahí habla de que ellos sufrieron vituperios, persecuciones, perdieron bienes, dice ahí. Pero ellos, ¿qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Con gozo. ¿Por qué con gozo? Porque sabían que nada de lo que hay aquí en la tierra es capaz de sustituir ¿qué? La gracia eterna. Entonces ellos no estaban dispuestos a caer de la gracia. La pregunta para usted que me escucha allá al otro lado, ¿usted está dispuesto a caer de la gracia? ¿Usted conoce la gracia en donde Dios le da a usted la salvación gratuitamente? Entonces dicen, no, es que salvo siempre es salvo. No. Dios no es que le diga a usted salvo siempre es salvo. No, Dios dice, yo le doy la salvación, pero usted de ahí en adelante empieza a ser mi hijo. Y yo al que tomo por hijo, lo corrijo. Y al que amo, lo azoto. Entonces eso de que la persona va a poder pecar deliberadamente, así como inicia el texto, no. ¿Qué hace Dios? Dios coge y dice, este chino se me malcrió, venga a ver, le doy su par de nalgadas. El problema es que los pastores pensamos que nosotros podemos sujetar a las personas y creemos que nosotros podemos cambiar a la gente. No, nosotros no tenemos ese trabajo, nosotros tenemos que predicar la palabra y finalmente el que va a cambiar al ser humano, ¿quién es? Dios, porque Él le será por padre a toda aquella persona que cree en el Hijo de Dios y Dios escribirá la ley en la tabla de su corazón. Espero que esta predicación le haya servido a usted, que usted se haya alimentado a través de ella. Los espero en las redes sociales, por favor acuérdese de que estamos en TikTok, en YouTube y muy pronto estaremos en Spotify y también nos puede encontrar en Facebook y en Instagram. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.